Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, que esta semana protagoniza Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, que bueno, es profesor, entre otros, del centro de la UNED y que además recientemente teníamos la satisfacción de estar presente en ese acto ceremonioso de su ingreso como consejero en el Instituto de Estudios Manchegos, el cuarto valdepeñero, que alcanza pues esta notoriedad. Y luego esta semana, como siempre hacemos, pues ofreceremos los 3 capítulos, miércoles, sábado y domingo, que dedicamos a Javier. Y con él nos hemos citado aquí en la UNED, circunstancia que agradecemos al director y al resto de la plantilla, para que repasemos lo que es su vida, en el plano, en el ámbito, bueno, pues familiar también, pero sobre todo en el profesional. Así que, por tanto, Francisco Javier, gracias por haber querido formar parte de este amplio capítulo de Perfiles Valdepeñeros y gracias por acogernos. Gracias a ti y gracias a vosotros por, bueno, pues por esta charla tan amena que vamos a tener aquí. Exactamente, esa es la intención. Francisco Javier nace en Valdepeña, ¿verdad?, en el año 1969. Correcto, en octubre del 69. ¿En qué zona vivíais? Pues yo vivía en la calle Castellanos, justo un poquito más arriba de donde, iba a decir donde estaba el Mecano, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque afortunadamente ha vuelto a abrir. La casa ya no existe, pero ahora hay unos pisos, pero nacemos ahí, que era la casa familiar. Bueno, vivíamos ahí, nacer. Yo nací, como casi todo el mundo, en el Sanatorio del Pilar, justo... De la época. De la época, claro, justo a la vuelta. Y ahí estuvimos viviendo, bueno, pues hasta que tuve aproximadamente... Sí, nací en el 69, la riada fue en el 79, justo. Con lo que vivimos ahí 10 años, 11 años, y luego a los 11 años, como donde tenía mi abuelo el estanco, esa casa se hundió, se hicieron los pisos y ya nos fuimos allí a vivir justo enfrente de lo que es el Mercadona que hay enfrente del Primi. En ese bloque. En ese bloque. Ahora recuperaremos precisamente eso, porque también hay que dejar constancia, bueno, pues que la riada se concentra mucho en aquella parte del Primi, y ahí tenía tu abuelo un estanco, entonces. Ahí tenía un abuelo mi estanco, o sea, mi abuelo el estanco, que lo siguen teniendo mis tías. Pero claro, como dices tú, justo esa zona, la confluencia de la calle Ancha con la calle El Cristo, es la zona más baja de Valdepeñas. De hecho, los destrozos que hubo en toda la zona del Primi y en la calle El Cristo fue impresionante. El agua llegó prácticamente a 1,5 metros y eso hizo que se declararan todas esas casas, pues que había que demolerlas. ¿Y todavía tú allí no vivías? Porque no. Eso fue luego ya cuando se construye el bloque. Correcto. Ya. Previamente vivíamos aquí en la calle Castellanos. ¿Y qué imagen tienes con 10 años cuando me imagino que irías por allí a ver qué había pasado, a ver cómo se había quedado el tema? Pues mira, me acuerdo perfectamente que esa fue un domingo. Sí, justo. Me acuerdo perfectamente que estábamos mi padre, mi madre y yo en nuestra casa de la calle Castellanos, y mi hermano el segundo, Luisfer, se había ido precisamente con mi abuelo y con mis tías. Y después de comer, porque la tromba de agua, quiero recordar que cayó sobre las 3:30 de la tarde. Sí, sobre esa hora empezó. La gota fría, que decían. La gota fría, y entonces avisaron a mi padre de que el agua estaba subiendo muchísimo. Él se fue para allá, y luego ya, claro, en aquella época obviamente no había móviles, no había forma de saber nada. Pues como a media tarde, las 6 de la tarde o las 6:30, me acuerdo perfectamente que con mi madre intentamos ir para allá y no se me olvida cuando aparecimos en la calle Ancha, esa imagen de ver esa balsa de agua prácticamente marrón, ¿no? Claro, todo era barro, la gente, los gritos... el desastre. El desastre, claro. Por ejemplo, me chocó mucho ver los coches flotando, claro, porque tú tienes la idea de que un coche entonces era un artilugio pesado y tal, y ver que eso, claro, te empiezas a imaginar que ya se oía que había habido algunos muertos y tal, pero yo creo que en esas primeras horas, y esto no es solo una impresión mía, yo creo que todo Valdepeñas, no nos llegamos a hacer en ese momento una idea de la tragedia que llegó a ser la riada. Esa es mi opinión, y ese es el recuerdo que tengo perfectamente, o sea, bueno, brutal. Al estanco lo arrasó.
Sí, el estanco y la casa, pues el agua, ya te digo, más de metro y medio, y cuando luego ya bajó el caudal y ya fueron los técnicos, dijeron que no se podía, que eso había que derruirlo. Bueno, no puedo discutir si a lo mejor se pudiera haber salvado la naturaleza de esa decisión, pero decidieron, y eso recuerdo que le costó un disgusto muy grande a mi abuelo. De hecho, la riada fue en julio y él moría a finales de ese año, y bueno, pues una serie de complicaciones, pero gran parte fue como consecuencia el disgusto. ¿Y, sí. ¿Y ellos sí viven allí, tu abuelo y tus tías? Ellos vivían allí. O sea, que lo vivieron de primera mano. Sí. De hecho, bueno, lo que voy a contar no fue exclusivo de mi hermano, pero mi hermano Luisfer tuvo que salir por los tejados a rastra, como mucha gente, es decir, no son los únicos, tuvieron que salir con una de mis tías a rastras por los tejados, porque claro, el agua subía y ellos decían, es que no se puede bajar, bajar. Entonces se quedó una de mis tías con mi abuelo, y mi hermano salió por los tejados, y creo que 2 casas o 3 casas más para allá, la calle del Cristo, ya consiguieron bajar. O sea que el susto fue tremendo, pues como creo que la mayoría de los valdepeñeros que nos estén escuchando y que lo vivieron, bueno, o bien personalmente o bien en algún familiar, porque creo que poca gente se salvó de que no le hubiera algún afectado. O a él o a algún familiar o a algún vecino. Efectivamente, eso principalmente. Bueno, pues eso, afortunadamente, bueno, nos sobrepusimos, la ciudad de Valdepeñas, los 22 muertos ya, eso fue irreparable, y bueno, pues habría que hablar de un antes y un después de Valdepeñas, como siempre se ha dicho, pero no es cuestión ahora de esta entrevista. ¿Dónde dirige, Javier, tus pasos para efectuar los estudios primarios? Pues como yo vivía, ya te digo, justo al lado del Mecano, estudié en Jesús Baeza, que por cercanía, era claro. El colegio por cercanía, que me pillaba, pues eso, a 2 minutos, y todos los días pues íbamos, mi hermano y yo... ¿Mañana y tarde entonces todavía o ya no? Sí, teníamos mañana y tarde, sí. De hecho, mi primer año en el instituto todavía era mañana y tarde. O sea, todo el colegio fue así, y por lo menos el primer año, y no recuerdo si el segundo, era mañana y tarde, y luego ya se cambió a la jornada continua, pero yo ahora lo comento con mis alumnos cuando les hablo de que antiguamente había clase. No se lo creen. Sí, lo ven como algo raro. Bueno, y yo no he vivido, pero todos sabemos que incluso antiguamente también había clases los sábados por la mañana. Claro, o sea, no... Es decir, que los avances que tenemos hoy parece que es algo que es así, pero... Que siempre ha estado. Claro, pero las cosas no son así, las cosas evolucionan afortunadamente. ¿Y qué te encuentras, Francisco Javier, allí en el Jesús Baeza? Me refiero a directora, profesorado, ¿quién bueno, recuerdas? Yo tengo, sí, por supuesto, yo estaba de director, por lo menos que recuerde, Ángel Larripa, don Correcto. Ángel Larripa y su mujer... Hilarín, claro. Además, claro, sus hijos estudiaban con nosotros, eran compañeros. ¿Quién, Ángel, por ejemplo, Javier? Javier era compañero mío. Profesores, pues por ejemplo, recuerdo a don Juan con muchísimo cariño, a don Juan José, que fíjate, las cosas, lo que estábamos diciendo de cómo evolucionan. El recuerdo que tengo, siempre lo veía con una pipa. Siempre, porque él fumaba en pipa. Y bueno, profesoras, pues antes de la entrevista que estábamos hablando de Maruja. Maruja Cortés, que la tuve en infantil, bueno, entonces no se llamaba infantil. Bueno, pues sí, ahora mismo tengo las caras de los profesores y a lo mejor me cuesta ponerle los nombres, pero por supuesto que unos recuerdos muy gratos. ¿Y cuánto tiempo permaneces allí, Francisco Javier, en el Jesús Baeza? Bueno, ya el edificio que hemos conocido, porque claro, en su momento. Tal cual. Sí. Pues no, allí hago todo el EGB, que entonces era hasta octavo. Entonces se hacía hasta octavo, los 8 años allí, hasta que al terminar, bueno, pues entonces solo estaba o el Instituto de Bachillerato Bernardo de Balbuena,
o estaba lo que aquí conocíamos, bueno, hoy lo que se conoce FP, pero entonces era maestría industrial. La escuela de maestría. La escuela de maestría. La EMI. La EMI, correcto. Y entonces de la EGB ya me fui al bachillerato, al Bernardo Balbuena, a hacer lo que entonces era BU y luego COU. ¿Y que os fuisteis muchos compañeros del colegio allí al Bernardo Balbuena, Javier? Los recuerdos que tengo es que sí que es verdad que una gran parte nos fuimos. Ya no sé si todo, o sea, una gran parte al Balbuena y otros claramente a lo que era la escuela de maestría. Bueno, sí, pues bueno, eso era muy normal. Con la intención, sí, pero en aquel entonces, y yo ahora se lo cuento a mis alumnos, cuando se les inculca la importancia de la FP, es que, claro, la Escuela de Maestría Industrial era el germen de lo que hoy es la formación profesional y era una forma de aprender un oficio. Claro. De manera, pues eso, no, a lo mejor no querías estudiar o no se te daba bien, o simplemente no querías, a lo mejor se te daba bien, pero no querías. Pues era una forma de decir, bueno, pues yo me voy allí, eran 5 años, si hacías todo el ciclo completo y salías pues prácticamente con una profesión aprendida. Sí, es verdad. Y en el Instituto Bernardo de Balbuena, ¿quién encuentra de director? ¿Qué profesores tuviste que recuerdes ahora? Bueno, pues mira, en primer año, mira, yo recuerdo que tuve a Alfonso Gil, tuve a Luis Madrid, lo que pasa es que creo que Alfonso Gil fue antes que Luis Madrid. Profesores que pueda recordar, ellos dos, la verdad es que tuve una muy buena relación. Si voy a mi especialidad, pues tuve una relación muy especial con Antonia, que además fue con la profesora que yo hice las prácticas y con la que aprendí muchísimo. Y bueno, te podría hacer un listado bastante grande de profesores, pero así a lo mejor que hayan dejado una huella especial, probablemente esos dos. Sí que recuerdo muy claramente ese cambio que había del colegio, donde los alumnos estábamos, digamos, más protegidos, más por los profesores. Claro, tenías en los 3 últimos cursos, en sexto, séptimo y octavo, ya tenías a varios profesores, pero claro, es que hasta quinto prácticamente solo tenías al profesor que te daba casi todo. Y sí que recuerdo ese cambio de llegar al instituto y de repente cada profesor te da una sola asignatura, con lo que de repente tenías 8 o 9 profesores. Claro. Y ese cambio fue como, bueno, pues un cambio, no voy a decir brutal, pero sí un cambio considerable, porque estabas acostumbrado a otras cosas. Pero sí que es verdad que no fue, o sea, no fue un cambio traumático, sino que, bueno, simplemente, es verdad que yo siempre he intentado, y así se lo intento inculcar, tanto a mis alumnos como a mis hijos, que bueno, pues que en la vida hay que adaptarse a las situaciones que hay. No puedes estar ni anclado en el pasado ni quejándote eternamente, sino que pues con los mimbres que tienes, pues hay que actuar. Con los caballos o con la mula que tiene hay que arar, ¿verdad? Pues ya está, entonces pues lo podemos comentar, tal, pero una vez que, pues para adelante. Y una cuestión, ¿quién estaba de director en el instituto? Estoy intentando hacer memoria, porque me lo has preguntado, pero es que... No te recuerdas, ¿don Marceliano ya estaría fuera o sería esa época? Desde luego, Marceliano estaba cuando yo llegué, sí, pero no me acuerdo si estaba de director. O estaba catedrático. Claro, claro. Bueno, allí tienes también una profesora que te acompañó el otro día cuando... la celebración, ¿no?, de tu ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos. Estoy refiriendo a Ángela Madrid Medina. ¿Tuviste la suerte de tener clase? Sí, durante 2 cursos académicos la tuve de profesora y sí que es verdad que yo creo que a cualquiera que le ha dado clases, Ángela te cambia los conceptos, te inculca una serie de valores, como decía el otro día en el discurso, el aprecio por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo, bueno, pues que tengas claro que las cosas no te las regalan, sino que las cosas hay que trabajarlas, pero que si las trabajas bien vas a obtener los resultados. Entonces sí que es verdad, yo lo sigo diciendo, que creo que Ángela era y sigue siendo una mujer adelantada a su época, con una visión impresionante, pues esa capacidad de trabajo,
Y luego esa dulzura con la que, Sí, dulzura ¿verdad? pero a la vez firmeza, Hombre, claro. con la que te explicaba las cosas. De hecho, mira, te voy a contar, y seguramente que si algunos de los compañeros que te voy a contar están viendo el programa se van a acordar, con Ángela Madrid, estando ya en el instituto, nos inició, sin nosotros casi ser conscientes, en la investigación, porque los 2 años que estuve con ella estuvimos haciendo una investigación en el archivo de la parroquia De la Asunción. de la Asunción. Sí, el archivo parroquial. Correcto, nos íbamos allí por las tardes, no se me olvida, nos cogimos los últimos 25... Estaba don Julián de párroco. Estaba don Julián de Párrago. Y ojo, Cristi, los últimos 25 años del 19. Los libros de defunciones, libro por libro, hoja por hoja, anotando cada uno de los fallecidos, nombre, apellidos, dónde vivían, a qué edad mueren, de qué mueren. Eso me hizo descubrir que muchas veces, claro, porque cuando no lees los libros no sabes lo que hay. Como en las inscripciones de defunción tú piensas, pues eso, que te van a poner, Pepito López se muere con tantos años. No, es que había veces que había curiosidades, a lo mejor entonces no sé si éramos capaces de verlo, pero nosotros sí que anotábamos todo. O sea, es verdad que Ángela nos dijo, mirad, vais a ir haciendo esto, ella quería iniciarnos en la investigación, vais tomando notas, vais clasificando la información y lo que veáis curioso todo lo vais anotando. Y luego, esos 2 años, que creo recordar que fue en tercero de BU y en COU, nos fuimos, pues como por estas fechas, probablemente en mayo, a unos congresos que organizaba la Junta de Comunidades sobre Historia de Castilla-La Mancha. Y entonces fuimos ya obviamente de la mano de Ángela, que era la que sabía hacer eso, a presentar los resultados de nuestras investigaciones, y fue una experiencia muy grata y una forma de iniciarte en la investigación de una manera, digamos, relajada. Ya. No con el rigor de una investigación, sino, bueno, pues lo vais haciendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Y bueno, también es verdad que contamos con la predisposición de don Julián, claro, es que Con las bendiciones. las bendiciones, es que eso recordado a don Julián. te abre muchas puertas, claro. Cuando hay alguien que te facilita... ¿Qué subís arriba? O... Exactamente, subíamos arriba y había mucho, claro, ya don Julián nos conocía y había muchas veces pues que nos dejaba la llave, lo recuerdo perfectamente, o decía, mirad que os abro y cuando terminéis tiráis de la puerta y os vais. Bueno, terminas Javier, tu formación en el Bernardo de Valbuena, tu recordado padre. Tú comentaste en ese discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos que de alguna manera, bueno, pues su intención o su sugerencia es de que te inclinaras por el derecho. Pero, sin embargo, tú te decides por la carrera de Filología Inglesa. Bueno, verás, mi primera idea... ya entonces me apasionaban los idiomas, era hacer clásicas. Yo no iba a hacer filología inglesa, a mí me gustaba el latín y el griego. Ya. Pero un primo de mi padre fue un poco el que le dijo a mi padre, ¿cómo va a hacer tu hijo la carrera de clásicas? Que no va a tener muchas salidas, que solo va a ser la docencia, madre mía, que se lo piense, tal. Y mi padre, claro, pues yo entiendo a mi padre la mentalidad de entonces, él decía, es que si tú estudias Derecho, pues con Derecho se te van a abrir muchas puertas, pues no sé, lo típico de entonces, vas a ir a rellenar un papel, a hacer una solicitud, a tal, y vas a saber hacerlo. Entonces, ¿por qué no estudias Derecho? Y además aquí en la UNED. Claro, o sea, era un poco, pero no, es verdad que no lo tenía claro. Y cuando les dije que lo que tenía claro era hacer filología inglesa, pues yo creo que no lo creo, lo afirmo. La verdad es que en un primer momento me miraron como diciendo, nuestro hijo no sabe lo que dice, se va a ir a estudiar un idioma raro, luego se va a querer ir a un país donde hablen eso, pero sí que es verdad que me fui a Ciudad Real y la apuesta salió bien. Es decir, que te vas a Ciudad Real y allí efectúas tu formación en la carrera de Filología Inglesa. Correcto. En la Universidad de Castilla-La Mancha, claro, me imagino. Correcto, cuando llego todavía se llamaba lo que era el colegio universitario y supongo que muchos de los que nos están oyendo recordarán que antiguamente en Ciudad Real solo podías hacer los 3 primeros cursos y cuarto y quinto te tenías que ir a Madrid. Ya. Pero cuando yo llego, yo soy la tercera promoción que ya puede quedarse a hacer los 5 años en Ciudad Real.
y como tal estuve allí. Tuvimos la suerte de que entonces estos estudios eran muy incipientes y no había, o no era muy conocido, o mucha gente no quería venirse a Ciudad Real. Por tanto, las clases no estaban masificadas. Claro. Teníamos clases donde en algunas asignaturas podíamos estar 7, 8, 9, 10 alumnos, algo impensable hoy en día. Efectivamente. Te doctoras luego, Javier, en la universidad citada en 2004 con una tesis que obtienes el cum laude, ¿no? Correcto. Termino la carrera en 1992. Es verdad que me ofrecen la opción de quedarme en la universidad a dar clase, pero paradojas del destino, yo digo que ni loco, que voy yo a que yo no quiero nada con la universidad, no. Y rechazo esa opción que me ofrecen. Bueno, sigo formándome, hago lo que entonces, ahora es el máster del profesorado, entonces se llamaba el CAP, para poder dar clases. Y sin muchos problemas empiezo a dar clases, pero sí que es verdad que cuando se pasa, como te digo, un año o dos después de haber terminado la carrera, sí que entonces empiezo a sentir esa necesidad de hacer algo más, de estudiar algo más, pero todavía no me decidía a hacer el doctorado. Y fue un año que no trabajé, prácticamente el único año que no trabajé en mi vida, trabajé 2 y un año que no trabajé, que dije, pues yo no voy a estar en mi casa mirando las paredes. Y entonces fui a Ciudad Real, me informé, y entonces los cursos de doctorado se hacían en 2 años. Pero no se me olvida que llegué y les dije, mirad, yo vengo a hacer los cursos de doctorado, pero los voy a hacer en un año. Y me miraron raro, y me dijeron, ¿por qué? Digo, pues porque yo este año no trabajo, pero yo no sé el año que viene cómo voy a estar. Entonces yo quiero en un año hacer los 2, ¿puedo? Me dijeron, la legislación no dice que no se pueda, nadie lo ha hecho, pero... Y entonces, efectivamente, en un año cursé todos los años de doctorado, que se hacía en 2, y eso luego ya devino, como dices tú, que en 2004, por fin, tardé más de lo debido, pero bueno, por una serie de circunstancias se fue alargando, pero por fin en 2004 leyera la tesis. ¿Y cuáles fueron, Javier, tus primeros lugares de docencia? Bueno, pues mira, el primer lugar, bueno, más allá de la experiencia dando clases particulares que tenía, tanto en Ciudad Real como aquí, pero como supongo que te refieres en institutos, mi primer destino fue Puerto Llano, después estuve en Bolaños, después Valdepeñas, en el Instituto Gregorio Prieto, después empecé a trabajar en Escuela de Idiomas, donde estuve 7 años, estuve 4 años en Valdepeñas, 1 año en Alcázar y 2 años en Tomelloso. Y luego ya volví a secundaria, donde ya me quedé. ¿Y la secundaria por dónde te has ido moviendo en el sentido de dar clase a tus alumnos? Bueno, pues como te digo, en los institutos... en los mismos institutos que ya has citado antes. Sí, vale. Y luego ya da la casualidad que en 2004, aparte de leer la tesis, apruebo la oposición y ahí el primer año me mandan al Almadén. ¿Entonces aprovechaste el año? Me mandan al Almadén, estuve haciendo las prácticas en Almadén, donde tengo muy gratos recuerdos, estaba muy lejos, pero muy bien. Y después ya me dieron el destino en Tomelloso, que a fecha de hoy es donde sigo, y bueno, pues ya veremos qué pasa en un futuro. O sea, ahora tu destino actual en este año 2023 que estamos es hablando, Tomelloso. Casi finalizando el curso, por no decir que ya ha finalizado, en Tomelloso. Correcto. Bueno, luego también en estas entremedias te conceden, Francisco Javier, una beca para una estancia en Irlanda. Correcto. La Junta de Comunidades me concede una beca y estoy allí una serie de semanas dando clases en un instituto y, digamos, aprendiendo nuevas técnicas para poder mejorar o reforzar bueno, pues la formación que hacías aquí, porque es verdad que cualquier profesional necesita, pues no sé, un médico, un arquitecto, un ingeniero, tiene que estar renovándose constantemente, y los maestros, por lo menos, en mi opinión, somos iguales, es decir, tú no puedes terminar una carrera y decir, ya lo sé todo, tienes que estar constantemente, pues eso, viendo nuevas técnicas, cómo motivar mejor a los alumnos, o simplemente cómo se pueden hacer las cosas en otro sitio, que no tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente ves otra manera de trabajar.
Efectivamente. Bueno, para ir concluyendo esta primera parte, Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, tu profesión es, por lo que has comentado y estamos observando, que es totalmente vocacional, sobre todo la docencia. Luego ya sí. La asignatura que impartes, hubo ahí indecisiones, pero al final sí. Te veo contento y satisfecho. Sí, muy contento y sí, claramente. Y yo a mis alumnos se lo digo así, les digo, todos los que hayáis elegido ser maestros, esto es una labor vocacional. Además siempre les digo la misma frase, nosotros no vamos a apretar tornillos, vamos a trabajar con seres humanos, vamos a trabajar con personas, vamos a trabajar con niños. Ni vais a hacer churros ni nada. Claro, por tanto, es que te tiene que gustar, claro, te tiene que apasionar. Estás perdido. Totalmente. Sí. Bueno, pues si te parece, una curiosidad antes de concluir esta primera parte. Tu segundo apellido es muy natural, claro, Pérez. ¿El Sánchez Verdejo de dónde viene ese apellido? El origen. Bueno, porque tus abuelos... ¿Sabéis que los apellidos... ¿No eran de aquí de Valdepeñas? Si nos vamos a mis bisabuelos, provienen de Valencia, de la zona de Valencia. Pero bueno, sabéis que en La Mancha es muy común los apellidos compuestos. Sí, en algunas poblaciones. Entonces, cercanas. Claro, sobre todo en Daimiel y en La Solana, que hay muchísimos. Manzanares ya algo menos, pero también. Claro, entonces, en los compuestos, digamos que se forman de la siguiente forma. El primero es el que siempre era el común. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes a lo mejor, imagínate, un abuelo, un padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, claro, que se llaman todos Pepe López, llega un momento en el que tú ya no sabes distinguir Pepe López, ¿quién? El padre, el abuelo, no sabes. Ya. Entonces, ¿cómo se hace? Añadiendo ese segundo en un compuesto. Entonces, si os dais cuenta, la mayoría de los compuestos que veáis, el primero es el común. O sea, en mi caso, Sánchez Verdejo, Sánchez es muy común. Muy común. Y por la razón que sea, se le añade el Verdejo. ¿Y eso qué lo haría tu bisabuelo? Como mínimo, porque el árbol genealógico, que lo tengo bastante hecho, mi bisabuelo ya estaba aquí, pero creo que era su padre el que provenía de la zona de Valencia. Bueno, pues otra curiosidad más. Te propongo, Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, hacer un breve paréntesis. Perfecto. Volver de inmediato pues para hablar un poquito también de cuando nos conocimos ya años que era en la práctica de baloncesto, más o menos, me quiero recordar. Perfecto. Y luego a partir de ahí, pues también hablar, no ya de tu labor docente en los institutos o en los centros que has ido, sino en otros ámbitos que también te has movido bastante. Muy bien. Y en ponencias y en conferencias, en congresos, y como es natural, pues lo más reciente en el tiempo, el ingreso como consejero en el Instituto de Estudios Manchegos. Así que de inmediato Perfecto. Estamos de nuevo contigo y estamos de nuevo con todos ustedes. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, apenas, es que no nos hemos movido de aquí, del despacho de dirección de la UNED en Valdepeñas, que es donde estamos manteniendo esta entrevista, pues han incorporado un poquito después con Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, que es también, aparte de docente en Filología Inglesa, actualmente en Tomelloso, como nos ha hecho en la primera parte, pero también eres, ¿verdad, Javier?, profesor tutor de este centro que nos acoge. Correcto, sí, aquí ya llevo desde el 2010 y bueno, pues la verdad es que esta es una labor muy gratificante porque estudiar en la UNED no tiene nada que ver con estudiar en una universidad presencial. Es decir, los alumnos que se matriculan aquí son alumnos que tienen mucho interés por estudiar, que quieren estudiar, pero que no pueden desplazarse a una universidad al uso, pues bien por razones profesionales, por razones personales, familiares, pues eso, porque están trabajando, porque tienen hijos, pero tienen esas inquietudes. Entonces, es muy cómodo para ellos venir, que en principio cada carrera viene una sola tarde,
y dependiendo de las asignaturas que te matricules, las clases son de 50 minutos. Entonces, es muy, o sea, sí que hay gente que dice, mira, yo sí que saco 50 minutos a la semana para asistir a clase y luego yo ya estudio a mi aire y me distribuyo. Entonces, sí que es verdad que dar clases aquí es muy reconfortante. Y los alumnos, en los actos de graduación, que tú has estado con nosotros, los alumnos así lo agradecen y lo expresan. Y me decías que llevas ya aquí en la UNED... Desde 2010. De 2010, ya sí, 13 años. 13 años. ¿Y la asignatura que impartes es tu especialidad? Sí, mi especialidad. Aquí casi todo lo que doy es literatura inglesa y, bueno, pues muy a gusto, claro, obviamente. Bueno, hablando de todo un poco, ¿cuántos hijos tienes? Pues 3 hijos, de casi 16 años el mayor, 13 años la del medio y 11 años, camino de 12 el pequeño. Y bueno, muy bien, estudiando y... ¿Alguno prevés que pueda seguir tus pasos? Me refiero al mayor, porque los otros todavía no tienen claro. El mayor, por ahora, por lo que dice, quiere ser médico. Ah, pues mira. No es mala opción. Ninguno ha dicho quiero ser maestro. No sé si es porque ven a veces las desesperaciones de cuando corriges los exámenes o cuando estás intentando encontrar los ejercicios perfectos para que los alumnos lo capten. Y no han dicho... Tampoco han dicho no. Tampoco han dicho no. Bueno, sabemos que el mayor, de momento, quiere dirigir sus pasos a la medicina. Correcto. Correcto. Bueno, tiempo a que tú, practicabas, ahora me imagino que si lo haces será de otro tipo, competición en el mundo del baloncesto. Correcto. Con Monchi, con tanta gente que nos hemos conocido en el ámbito del baloncesto, entrevistas en televisión, el programa y demás. Bueno, ¿y eso cómo surgió? Quizá por la estatura de Javier a baloncesto. Bueno, sí que es verdad que yo de siempre he hecho muchísimo deporte. Recuerdo estando en EGB y estando en el instituto, era todas las tardes hacer muchísimo deporte. ¿Atletismo principalmente? Probé ciclismo, fútbol, balonmano, voleibol, es decir, sí que es verdad que probé muchísimo. Y bueno, no te puedo decir ahora mismo una razón única, pero sí que es verdad que en su día pues aposté por el baloncesto. Y luego, por lo menos muy importante para mí y para lo que nos juntamos fue el grupo humano que conseguimos hacer. Es decir, más allá de la práctica deportiva... Sí, más que compañeros, amigos. Claro, eran las personas. Entonces, ir a entrenar y luego ya, como dices tú, de una manera más, con un mayor compromiso con Monchi, pero sí que es verdad que era ir... Pues porque estabas a gusto y porque el grupo era un grupo cohesionado, no era simplemente voy, hago deporte y me voy a mi casa. Y de hecho, a fecha de hoy, seguimos juntándonos. Sí, los veteranos. Claro. De la época. Correcto. Y además que siempre teníais muy buen rollo, como dicen los jóvenes ahora, y os ibais luego a tomar algo, o quedabais... Bueno, claro, es que es verdad que hay que hacer deporte, pero luego estaba el tercer tiempo, que era casi, mejor. Que era casi tan importante como los anteriores, sí. Bueno, vamos a volver, si te parece, Francisco Javier, a tu labor docente. Ya hemos hablado, bueno, pues tu plaza fija por oposición en Tomelloso, aquí 13 años en la UNED, y luego también eres académico, miembro de la Fundación Jean Monnet, ¿no? ¿En qué consiste esta fundación? Pues mira, la Fundación Jean Monnet, que yo creo que a todos nos suena porque Jean Monnet fue uno de los padres de la cohesión y de la construcción europea, pues eso llegó hace como año y medio, que se puso conmigo en contacto esta fundación que tiene la sede en Lausanne y me dijeron que estaban interesados en que me incorporara como un miembro más. Bueno, pues estuvimos con todos los pasos que me pidieron, con toda la documentación que tuve que enviar, hasta que tuvieron una reunión donde, no fui el único, los nuevos miembros que entramos, digamos, votaron y ya nos comunicaron pues que ya éramos miembros de pleno derecho de la Fundación, que bueno, es verdad que a fecha de hoy todavía no he tenido la oportunidad de desplazarme, porque claro,
ya no es solo la distancia que tienes que ir hasta allí, sino tener los días para poder irte allí. Pero bueno, hoy en día es verdad que las tecnologías te permiten estar en contacto, trabajar con ellos. Sí. Bueno, ¿y qué es lo de Parlamentario Mundial de la Educación? Pues mira, el Parlamento Mundial de la Educación, que la lleva, todo lo gestiona un muy buen amigo mío, Gabriel, un argentino que te sorprende la vitalidad que tiene con sus 80 años, jubilado, ex rector, y te dice: todos los días me levanto a las 7 de la mañana para trabajar, y lo hace. Y se puso en contacto conmigo, estábamos hablando de las nuevas tecnologías, precisamente por LinkedIn, y me dijo que había visto mi perfil y que le interesaba incorporarme como parlamentario de España, sí, precisamente a esa entidad nacional o supranacional que trabaja con los gobiernos. Entonces, esta entidad lo que busca es promover la educación y la calidad y la igualdad en la educación con todos los gobiernos, más allá de ideas políticas. Es decir, lo primero que te dicen es: no queremos ideas políticas, queremos el bien de los niños, el bien de la educación, y que tomen las decisiones los que saben. Sé que es muy delicado decir esto ahora en plena época de elecciones, pero es que yo soy una persona que defiende que en cada campo quien debe tomar las decisiones son los que saben. Claro. Es decir, en medicina deben decidir los que saben de medicina. Los profesionales, diríamos, y en educación deben decidir los de educación, porque cualquier otra persona probablemente sea muy voluntarista, pero claro, seguramente lo que no tiene son los conocimientos, claro. Claro, efectivamente, carece de ellos. Podríamos también abrir, Francisco Javier, un amplio capítulo de ponencias y conferencias en congresos, ¿no? Te has movido en ese sentido por bastantes sitios. Sí, es verdad que desde hace, pues sí, probablemente serían 20, 25 años, primero empecé poco a poco, y luego ya, seguramente los últimos 7, 8 años, cuando ya asisto a congresos, normalmente es porque me invitan, bueno, de muy variados temas, pero sí que es verdad también una forma de ya no solo de divulgar el conocimiento, sino que tú también tienes que estar al día de los temas que vas a hablar, porque obviamente cuando estás dando una ponencia en un congreso, al terminar te pueden formular cualquier pregunta. Claro. Entonces es necesario estar al día. Bueno, ahora sabes que es muy normal que se hagan ruedas de prensa, pero sin preguntas. Sin preguntas. Pero yo eso... Comparecencias, que se llaman. Lamentablemente es muy normal, pero yo no lo concibo. O sea, yo creo que cuando una persona se planta delante de un público, que me da igual, podéis ser los periodistas, o puede ser cualquier público que va a escucharte, es porque vas a contestar las preguntas. Claro. Puede que te hagan una pregunta muy específica que no la sepas en ese momento y que digas: pues mira, no lo sé, tomo nota y no sé, o me quedo con tu correo electrónico, me quedo con tu contacto y te voy a contestar. Pero entiendo que cuando vas a estos sitios lo que debes hacer es ir preparado. No concibo otra opción. El ingreso reciente en el Instituto de Estudios Manchegos, que acogía precisamente la UNED, y ese discurso bajo el título Rafael Llamazares González, un humanista en el corazón de la Mancha, ¿qué ha supuesto para ti, Javier, este ingreso en un instituto como es el de Estudios Manchegos, tan prestigioso, Cuarto Valdepeñero, ya lo recordaba la teniente alcalde Vanessa Irla, que forma parte en toda la historia de este instituto? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue en principio? Bueno, pues hasta llegar ahí habría un camino que recorrer, lógicamente. Correcto. El otro día vimos como la boda, ¿no? La esencia, pero antes habría entresijos. Totalmente, pues mira, fue mi buen amigo Francisco López, que fue precisamente el que pronunció la laudatio en este acto solemne, el que ya alguna vez me lo había sugerido, pero sí que es verdad que te voy a confesar que como veía esa entidad tan prestigiosa, pues era como que yo desdeñaba esa opción, porque, no sé... A lo mejor lo veías para más mayores. Exactamente, y me abrumaba porque claro, cuando uno entra, por ejemplo, en la página web y lees
los nombres de los que están o de los que han estado, ¿no? Yo conocía a Rafael Llamazares, yo sabía de Ángela Madrid, pero claro, cuando tú sabes, por ejemplo, que uno de los que estuvo fue Gregorio Prieto, claro, pues entonces ya dices, espérate que estamos hablando, lo mismo estamos hablando de temas mayores, y lo fui desdeñando. Pero bueno, él me siguió insistiendo y aproximadamente pues hace año y medio que le hice caso y dije, venga, pues vamos a empezar con ello. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aparte de rellenar la solicitud y de enviar una serie de documentación, necesitas primero que te avalen una serie de consejeros de dentro, ¿vale? Que con su firma pues avalan o ellos te respaldan que estás preparado para formar parte. Sigue ese proceso, digamos, usando un término futbolístico, pues es como que van descartando y ya llegas a la votación final, que es donde, no voy a decir que todo lo anterior no valga, pero que si no pasas la votación final, pues lo anterior, pues efectivamente, trabajo en balde. No vale para nada. Y en esa votación final, que fue prácticamente hace un año, las cosas de Palacio van despacio, salimos elegidos todos los consejeros que hemos tomado posesión, solo queda uno, que lo va a hacer en breve, también paisano nuestro de La Solana, Fernando del Rey. Y entonces hemos ido entrando, todos hemos ido haciendo nuestros discursos en lo que va prácticamente en lo que va de año. Y bueno, pues ya has visto el proceder, haces el discurso de ingreso. Antiguamente se hacía el discurso de ingreso y otro consejero te contestaba con otro discurso. Pero es verdad que yo creo que con muy buen acierto se ha ido cambiando porque, claro, se alargaba, estamos hablando de horas. Sí. Entonces, por eso se tomó la decisión de ese segundo discurso de contestación cambiarlo por la laudatio, más breve, y bueno, pues un poco justificando por qué el consejero debe estar ahí. Fuera de eso, ya lo viste tú y todos los que nos acompañaron, yo creo que es un acto solemne, bonito, entrañable, pues eso, cargado de su ritualidad, que creo que bueno, que sí, de solemnidad. No se deben perder, esas cosas. Yo creo que no. Bueno, y Rafael Llamazares, ¿qué has obtenido después de indagar en su vida y en su obra? Bueno, pues tengo clarísimo una idea que ya tenía cuando empecé, que es que Rafael Llamazares es mucho más que el compañero de Inés. Porque yo creo que en Valdepeñas todo el mundo todo el mundo sabía que Rafael Llamazares era un gran estudioso de Juan Alcaide. Y profesor en el instituto, claro, director. Y de Sagrario Torres, pero creo que no se le había dado la importancia que merece, pues porque él siempre eligió estar en esa segunda posición al lado de Inés, y entonces creo que se le conocía más por ser el marido que por sus logros, que como el otro día decíamos, no solo está todo lo que escribió y publicó, sino que he tenido la suerte de leerme todo su legado y puedo asegurar que quedan trabajos inéditos de él, porque muchas veces solo las notas que iba tomando para sus apuntes de clase o para un discurso que iba a hacer, incluso a veces unas palabras que iba a decir Inés, y precisamente era él que se las preparaba. Es que todo eso necesita un estudio. Claro. Entonces, Rafael Llamazares tuvo mucho más peso del que pensamos. Y creo que la otra de las patas es tantísima correspondencia como mantenía con muchísimos pesos pesados de la literatura, iba a decir española, no, española y sudamericana, y se carteaba con muchísima gente, bueno, al hilo de Juan Alcaide y de Sagrario Torres, pero es verdad que buceando en esas cartas te das cuenta que a base de una carta y otra carta y otra carta, es que fue estableciendo una amistad que, bueno, pues todo eso no se debería perder. Es decir, todo eso, más allá de lo que yo he hecho, que ha sido glosar toda su figura, toda su obra, toda su producción y su vida, pero creo que ahora merecería un estudio muy detallado de toda su obra.
y sacar todo eso a la luz, recopilar, por ejemplo, yo lo apuntaba el otro día, creo que sería necesario recopilar todo lo que escribió. Es decir, te pones a buscar y encuentras en un periódico, en una revista de ferias, pero nadie se ha dedicado a decir, vale, pues vamos a juntar todo eso. Esa labor está pendiente y yo creo que sería un buen tributo para la memoria de Rafael. Y para ti personalmente, ¿qué ha supuesto este ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos? Y volvemos a insistir, ser el cuarto valdepeñero. Bueno, pues para mí ingresar en el Instituto de Estudios Manchegos es un reto, para empezar, un reto apasionante y me lo tomo como tal. Yo lo comentaba el otro día en el discurso de ingreso, que para mí esto no es el culmen de nada, sino que es el inicio de... Es decir, sí, alguien puede decir, bueno, te han elegido probablemente en base a tu trayectoria. Lógico. Pero en base a tu trayectoria hasta ahora. Hasta ahora. Pero claro. aquí no se puede quedar. También es verdad que yo no soy una persona conformista que me vaya pues eso, a quedar solamente con lo que tengo hasta ahora, sino que para mí entrar en el Instituto de Estudios Manchegos y ver con quién te estás rodeando, lo que es un acicate precisamente para continuar. ¿Qué te motiva? Totalmente. Ya. Totalmente, Ángel. Bueno, dos asuntos finales, si te parece. ¿Hiciste servicio militar? No. Mira, fui pidiendo prórrogas, como creo que hacíamos todos, estudiando, y sí que es verdad que cuando terminé la carrera tenía esa prórroga a medias. Y dije, pues esto no tiene sentido, claro, ¿qué voy a hacer? Si tengo que hacer el servicio militar, pues tengo que hacerlo. No hay más remedio, ¿no? Entonces me fui a la caja de reclutas, entonces de Ciudad Real. Y bueno, pues tuve la suerte de que me libré por pies planos. Entonces, pues bueno, no pasaste no servía a la patria. Por la fuerza, bueno, en ese ámbito. En ese ámbito. Exactamente, aquí a la patria se sirve todos los días. Todos los días. Y tú en el tuyo, y muy bien servido. Bueno, ¿y luego la política te ha atraído alguna vez? ¿O has tenido así algún intento de eso, pues de meterte en política municipal o más al nivel? Vale. La política me gusta. No voy a decir que me atraiga. Me gusta la política, la sigo, leo política. Si he intentado entrar en política, no, porque tenía claro que no quería entrar. Sí que te puedo decir que he tenido propuestas de varios partidos y no solo a nivel local, pero siempre he dicho que no. He tenido cargos de responsabilidad, digamos, con un perfil técnico, pero no con un perfil político. Insisto, pero me gusta la política, tengo amigos políticos, me gusta hablar de política porque creo que te permite ver la realidad pues, desde diferentes ópticas, pero no a fecha de hoy, y creo que va a seguir siendo así. Sí, ya sabes aquello de que nunca es día de estar cuando me veré, pero bueno, tú Totalmente. Has dicho, creo. Bueno, una curiosidad, recientemente, cuando fue Semana Santa, ya algunos meses, coincidimos en Ciudad Real viendo alguna que otra procesión. ¿Tienes predilección por la Semana Santa de Ciudad Real, por la de Valdepeñas, por la Semana Santa en general? ¿O fue una circunstancia? No, dio la casualidad de que la Semana Santa es una celebración que me interesa más allá de la parte religiosa, pero sí como una manifestación cultural. Para mí la Semana Santa es una manifestación cultural de un grandísimo valor que creo que en España no sabemos apreciar muchas veces, y no es la primera vez que había ido a la de Ciudad Real, que me parece que además tiene unos pasos muy interesantes, y sí que es verdad que cuando llega la Semana Santa, bueno, tampoco es que sea algo estricto, pero siempre que puedo intento desplazarme a diversos sitios para pues eso, admirar alguna que otra procesión más allá de lo que tenemos en Valdepeñas, que creo que también tiene valor, pero no solo debe cerrarte, uno no debe cerrarse solo a lo de su pueblo. Claro, lógico. Y Valdepeñas, ya que la has nombrado, y ya vamos terminando, ¿qué te parece? Bueno, ¿Cómo la catalogas, cómo la ves, cómo la vives, como tú un valdepeñero de pura cepa? Bueno, yo creo que Valdepeñas es un pueblo con muchísimas posibilidades. Tengo la sensación de que todavía no ha llegado a su tope o no ha reventado,
y creo que lo que necesitamos... O sea, que no ha tocado techo. Yo creo que no. Hombre, si no, tendríamos que hacer la maleta. Yo creo que no, y además cuando miras la historia y tú sabes, por ejemplo, ese proyecto que hubo, no solo para que Valdepeñas tuviera la capitalidad de la provincia, ¿no? Bueno, ya bastantes más habitantes tenía que la capital de la provincia en su época, pero bueno. Exactamente, ¿no? O estos proyectos que tenía Eusebio Vasco, ¿no? Para hacer esta gran vía en Valdepeñas. Tipo Madrid. Tipo Madrid, y es una pena que todo eso se perdió. Entonces, creo que ahora mismo Valdepeñas lo que necesita es que todos los que... Creo que los que hemos nacido aquí llevamos Valdepeñas en la sangre, no sé si es muy osado por mi parte decir eso, pero creo que los que somos valdepeñeros, cuando estás por ahí fuera y oyes Valdepeñas, pues te sientes muy bien, pues necesita que entre todos apoyemos, cada uno, como tú has dicho, desde su óptica, es decir, su parcela diaria. El político tiene que hacer su labor, el empresario tiene que hacer su labor, todos tenemos que hacer nuestra labor, pero la tenemos que hacer todos. No vale solo con quejarnos, está muy bien quejarnos, porque muchas veces quejarse ayuda a estimular o a espolear lo que hay que cambiar, pero no solo quejarnos, sino que cada uno tiene que hacer, insisto, y cada uno tiene una serie de obligaciones. Y en ese sentido, pues yo espero que todos tomemos nota y que Valdepeñas empiece a subir como debe subir, y que hay veces... Yo a lo mejor que a lo mejor estoy, por ejemplo, en Tomelloso, en Ciudad Real, y tienes una óptica de no estar siempre aquí en Valdepeñas, a veces tengo la sensación de que los valdepeñeros pecamos de ser, no sé, un poco conformistas, un poco presumidos, vivimos del nombre, vivimos del pasado, es que en Valdepeñas hubo. Yo cuando digo esas cosas digo, pues es que es verdad, o sea, la historia es muy bonita, en Valdepeñas hubo, pero ¿y qué hay? No podemos quedarnos con el hubo está bien, pero ¿y qué hay? Y más interesante todavía, ¿y qué queremos que haya? Efectivamente. Bueno, pues Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, doctor en Filología Inglesa, recientemente pues ingresaba como consejero en el Instituto de Estudios Manchegos. Aquí hemos estado en la UNED muy a gusto, vuelvo a insistirle agradecimiento al director, a Pedro Jesús y al resto de la plantilla. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Nuestro sincero agradecimiento, Javier. No, yo os estoy agradecidos a vosotros. Creo que esta iniciativa que tienes de los perfiles valdepeñeros es muy interesante, precisamente porque, no lo digo por mi caso, pero sí que es verdad que creo que ayuda a que todos los valdepeñeros nos conozcamos entre nosotros, porque creo que a veces... Y que muchas cosas que son desconocidas, ¿verdad? Bueno, a través de esta entrevista, oye, pues no sabía yo qué, pues no sabía yo lo otro. Conocer a las personas y también... Enriquece, ¿no? Claro, por supuesto, pero si es que yo siempre digo que la vida, en el fondo, si queremos, es muy sencilla. Desde luego. Si aquí lo que no la complicamos. Claro, pero lo que tenemos que hacer es, pues hacer por dónde, ayudarnos, echarnos una mano. Si los problemas ya vienen solos, es decir, que hay veces que buscamos problemas y cuando luego tenemos una enfermedad resulta que nos damos cuenta que los problemas que nos hemos buscado son tontas. Porque cuando tienes una enfermedad... ves pasar un entierro. Bueno, sí, o nos vemos en el tanatorio. Exactamente, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Tanto para qué. Claro, y entonces dice, y estábamos pendientes de tonterías. Entonces, sí, yo creo que... Es condición humana también, Javier, es que... Sí, pero por eso... Hay que reflexionar, pero... Todos tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Sí. Bueno, pues tú lo has dado hoy, Javier, querido amigo, muchísimas gracias por habernos atendido, además con celeridad, porque prácticamente lo hablamos hace unos días y ya formas parte de estos perfiles valdepeñeros, como no podía ser menos. Hasta la próxima ocasión y enhorabuena. Muchas gracias. A todos los telespectadores, pues gracias también por la amable atención prestada, como es natural. Y nada, en otro momento de la programación nos encontramos.